Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Leemos la palabra juntos y dice así: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Oramos. Te damos gracias, Señor, por este privilegio, esta oportunidad de estar aquí. Qué gran bendición, Señor, poder estar vivos, poder estar reunidos, poder estar en la iglesia, poder estar sobre todo en Cristo. Te rogamos, Padre, que este tiempo sea de edificación, sigue trabajando en nosotros. Reconocemos que somos proyectos en construcción todavía, somos proyectos en remodelación. Sigue edificándonos, moldeándonos. Guíanos, santifícanos en tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que este tiempo de meditación, estos minutos que vamos a estar estudiando estos pasajes, nos hable a nuestro corazón, nos edifique, nos llame, Señor, a santificación, a arrepentimiento, a devoción, a todo aquello que nos edifica, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, por la gracia de Dios hemos llegado al capítulo 5 de Eclesiastés. Mi oración es que Dios use este libro para nuestras vidas, nuestra edificación, hermanos, que podamos dar frutos. Y como dije el domingo pasado, hermanos, cuando me tocó predicar el capítulo 4, dije que algunas veces el autor de Eclesiastés hizo algo que hacía o que hizo en el libro de los Proverbios. Sabemos que es Salomón el mismo autor y que de repente hay porciones que hablan de una cosa y luego pasas a los siguientes versos y hablan como de lo mismo, pero dándole un giro un poco diferente. Y hoy tenemos un capítulo parecido en ese aspecto al de la semana pasada. Sin embargo, hermano, cuando ya lo analizas y pones un poco más de atención, podemos encontrar por lo menos que hay dos cosas que conectan unas porciones, las porciones entre ellas. Y yo creo que una de las cosas, hermano, que conectan es la reverencia y el temor. Y por eso es que le puse por tema a nuestro sermón del día de hoy: reverencia y temor de Dios. Reverencia y temor de Dios. Ese es el sermón que vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor. 20 versos los vamos a ver completos, así que atentos. Y vamos entonces a estar analizando esos dos temas, pero lo vamos a analizar, hermano, mientras avanzamos por los 20 versículos y lo vemos en 3 encabezados diferentes. Amén. Este va a ser nuestro bosquejo entonces para hoy. Atentos, nuestro bosquejo es, punto número 1, cómo acercarnos a Dios. Eso lo vamos a ver en la sección de los versos del 1 al 7. En el punto 2 vamos a estar hablando de los males que pueden venir con las riquezas del mundo. Eclesiastés 5 del 8 al 17. Y por último, hermanos, la bendición de Dios en nuestras vidas. Eclesiastés 5, 18 al 20. Esos van a ser entonces nuestros 3 encabezados, pero en los 3 encabezados vamos a estar hablando entonces prácticamente dándole un giro diferente al tema, pero siempre hablando de reverencia a Dios y temor de Dios. Amén. Vamos a ver el punto número 1, hermanos, cómo acercarnos a Dios. Y para eso vamos a leer entonces ahí juntos Eclesiastés 5, verso 1 al 7, hermanos. Eclesiastés 5, verso 1 al 7. Listos, leemos y dice: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal.
no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Bueno, 7 versos y nuestro encabezado es ¿cómo acercarnos a Dios? En esta sección, hermano, Salomón observó a los adoradores ir y venir al templo, alabando a Dios, orando, sacrificando. Estaba todavía en boga, ¿verdad? En vigencia el tema de los sacrificios, y también existían los votos, que era una especie de ofrecerle a Dios o de darle a Dios algo que no te estaba pidiendo, pero que en ti nacía. Dios no obligaba a las personas a hacer votos, pero lo ponía Dios ahí como una opción para aquellos que su corazón estaba desbordando de adoración y de agradecimiento, hicieran estos votos entonces sin que Dios se los estuviera pidiendo. Pero al notar Salomón, hermano, a este grupo de adoradores, a este grupo de personas que iban al templo, Salomón se dio cuenta que no todos eran sinceros. Salomón se dio cuenta que algunos hacían las cosas solamente para ser vistos por los demás, o para ser tenidos por generosos, o para ser tenidos por espirituales, pero realmente no había temor de Dios en su corazón, ni reverencia a Dios. No se acercaban a Dios con la reverencia que de verdad se necesita. Su pecado fue la superficialidad. Su pecado fue la hipocresía. Su pecado fue la falta de sinceridad. Y cuando Salomón observó eso, y eso pasa, hermano, pasó en tiempos de Salomón y sigue pasando el día de hoy también, y siempre pasará. Siempre vamos a encontrar, hermanos, en las reuniones donde se convoca a orar, a adorar, a escuchar el evangelio, siempre vamos a encontrar estos dos tipos de personas. Las personas que están allí de forma sincera, sin ser perfectas, pero sinceramente quieren agradar a Dios, y otro grupo de personas que a veces no están allí de forma sincera. Su corazón no está realmente entregado. Por eso Salomón dice en la primera parte: cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír. Habla entonces de personas, hermano, que van a la casa de Dios, pero en lugar de primero oír atentamente, se ponían neciamente entonces a hacer promesas, a prometer cosas sin pensar bien lo que estaban diciendo. Usted conoce la historia. Salomón había sido el que Dios usó para construir el templo. Hubo la inauguración del templo y el templo era algo majestuoso y habían sacrificios, etcétera. Era el lugar de reunión de Dios con su pueblo. Los sacerdotes estaban ahí para interceder de alguna manera por el pueblo, ofrecer los sacrificios por el pueblo. Pero muchas personas que iban al templo, hermano, no iban con la intención entonces de oír, de aprender, de dar gracias a Dios por todo lo que Dios ya les había dado. Más bien venían con una actitud arrogante. Dice que venían para hacer el sacrificio de los necios. ¿Ok? Y se refiere entonces a votos y promesas que estas personas hacían con el propósito solamente de ser oídos. Lo importante, hermanos, cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando vamos a adorar a la iglesia, hermanos, es estar dispuestos a escuchar. ¿Ok? A escuchar.
Dios se complace grandemente, hermano, en que nosotros escuchemos su palabra, en que oigamos su palabra, que meditemos en su palabra. ¿Okay? Más allá de los sacrificios que nosotros podamos hacer. ¿Sabe quién descubrió que Dios prefiere la obediencia que los sacrificios? Usted lo debe de saber, ¿no? Fue el rey Saúl. ¿Se acuerda? El Señor lo mandó a destruir a los amalecitas y le dio instrucciones precisas. Vas a acabar con todo el ganado, vas a acabar con todos los amalecitas, vas a acabar con el rey. Saúl llegó allá con su ejército, vio que había ganados buenos, los amalecitas tenían buenos ganados y dijo, seguramente estos ganados los podemos reservar y ofrecerlos en sacrificio al Señor. Y llegó el profeta Samuel. Dice, hola Saúl, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí haciendo la obra del Señor? ¿Ah, sí? ¿Y qué son esos balidos de ovejas que estoy oyendo? ¿Qué son esos bramidos de vacas que estoy oyendo? Ah, no, es que el pueblo vio que estaban estos ganados aquí y pensamos seguramente los podemos ofrecer en sacrificio al Señor. ¿Qué le dijo Samuel? El Señor se complace más en tu obediencia a su palabra que en tus sacrificios. Porque si hubiera obedecido correctamente a la palabra de Dios, habría destruido a esos ganados, porque esa fue la instrucción. Amén, hermanos. Dios nos da instrucciones en su palabra, hermanos, que nosotros tenemos que obedecer, que nosotros tenemos que seguir. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de no seguir, hermanos, las instrucciones, lo que Dios nos manda. Dios se complace en nuestra obediencia. Y para aprender a obedecer, tenemos que aprender a oír. Tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos está pidiendo. El día de hoy, hermano, ya no hay sacrificios de animales. Por la gracia de Dios, Hebreos 10, 1 al 14, nos dice que Cristo fue el último sacrificio. El sacrificio final, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que verdaderamente quitaba el pecado del mundo. Gracias a Dios, porque se imagina estar matando animales todos los domingos, hermano, acá, toda una carnicería. El templo, hermano, era una carnicería en sí. El Shabbat, el sábado que estaba mandado a que el pueblo lo guardara, era el día que el sacerdote más trabajaba. El otro día Max me hizo una pregunta. Max me dijo, papi, tú has dicho que el domingo es el día del descanso. ¿Y tú por qué trabajas el domingo? Le digo, porque el domingo es el día de descanso para el pueblo de Dios, pero no para los que ministran. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. El Shabbat era día de descanso para el pueblo, no para los sacerdotes. El sacerdote era el que más trabajaba el domingo, era un carnicero prácticamente ese día, ¿no? Matando animales, ofreciendo sangre, haciendo expiación, etc. Por la gracia de Dios, hermano, no vamos a hacer sacrificios el día de hoy, ni nunca más, porque Cristo es el sacrificio final, perfecto. Este es mi Hijo amado, dijo el Padre, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Dios se complace ahora en que nosotros oigamos y obedezcamos su palabra y temblemos ante su palabra. Pero, hermanos, ¿cuáles son los sacrificios entonces del cristiano? Si ya no hay sacrificios de animales. Bueno, la Biblia habla de los sacrificios del cristiano. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Eso hacemos cuando venimos en oración, nos arrodillamos, estamos presentando nuestro cuerpo ahí. Procure que también esté la mente ahí, ¿no? Para que no sea nada más un costal de carne ahí mal arrodillado, no. Que también esté la mente enganchada. Cuando abrimos las escrituras y las comenzamos a leer, estamos presentando nuestro cuerpo. Al levantarnos los domingos, el día del Señor, para ir a la iglesia, estamos presentando nuestro cuerpo también. En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Procuremos que sea agradable. Procuremos que sea con la actitud correcta. Porque si no, caeríamos en lo que hacían estos, iban al templo a ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Qué otra forma de sacrificios nosotros ofrecemos hoy? Sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Hebreos capítulo 13, verso 15 al 16. ¿Qué más? Un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Salmo 51, 17. ¿Qué más? Nuestras oraciones que debemos ofrecer al Señor con fe. Salmo 141, verso 1 al 2. Todavía hay sacrificios. No hay sacrificios de animales ya. Pero hay sacrificios de obediencia en ese sentido, si usted quiere, de nosotros escuchar atentamente la voz de Dios y obedecer su palabra. Decimos amén, hermanos. No te des prisa, dice Salomón, con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Es decir, la actitud con la que debemos de venir a la iglesia, hermanos, debe de ser un corazón reflexivo.
Debemos de venir a la iglesia con un corazón reflexivo, con una reverencia. Llegamos a la casa del Señor y debemos de venir entonces, hermano, y en lugar de ponernos a pedir o de ponernos a ofrecer a lo necio, más bien debemos de agradecer. Y Salomón dice, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te digo que tengas reverencia cuando vas a la casa del Señor? Que escuches atentamente antes de ponerte a hablar cosas que ni has pensado, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Y esta expresión no se refiere a lejanía, no se refiere a que Dios está distante de nosotros. ¿Okay? El llamado es aquí a que nosotros entendamos que Él es creador y Él está por encima de todo. Nosotros somos criaturas y somos terrenales. ¿Hay una cierta familiaridad con Dios? Sí, porque es nuestro Padre, pero esa familiaridad tiene una línea porque no es un Padre humano. Es el Padre celestial, es Dios todopoderoso, es grande, es sublime. Nosotros no podemos, nuestra mente no puede alcanzar a comprender todo lo que es Dios. Y por tanto, nunca debemos de perder eso, hermanos, de vista, ¿no? Tengamos cuidado cuando le hablamos a Dios. Debe de haber una forma de reverencia cuando nosotros le hablamos al Señor. Por tanto, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. Ten cuidado, no te acerques, a la hora de estar orando, no te acerques a la ligera a Dios. La oración es un asunto de seriedad. Hay mucha gente que cuando va a orar a Dios le oran así, ¿no? Como si fuera su amigo. Hola, cuate, ¿cómo estás? Bueno, tú ya sabes mi corazón, así que ya sabes, te voy a decir esto y estoy enojado contigo. El otro día escuché a una persona decir, yo me peleé con Dios. Y yo, cálmate, hormiga. No, hermano, debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros nos acercamos al Señor. Vamos a suponer que un día, hermano, a usted se le hiciera una injusticia. Y le dijeran, ¿sabes qué? El presidente te va a recibir en la Casa Blanca. Trae una hoja escrita donde vas a traer una petición pidiendo justicia. Y yo le aseguro que a saber cuántos días pasaría redactando ese documento, ¿no? Y pensando qué palabras le cambio, qué palabras le ajusto, qué palabras podrían ser malinterpretadas y a lo mejor salgo de la Casa Blanca rumbo a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿se imagina si nosotros queremos tener esa reverencia cuando quizás vamos a llevarle una petición a un hombre? Que es un hombre poderoso el presidente, pero no es el todopoderoso. Así debemos también, hermano, tener cuidado cuando nosotros, hermano, nos acercamos al Señor con ese respeto, con esa solemnidad. Porque nos estamos acercando al trono del Todopoderoso y nuestra oración no debería de ser frívola, nuestras promesas no deberían de ser frívolas. El día de hoy existen los votos cristianos también. Los votos cristianos siguen vigentes, ¿no? Como cuando un hombre hace votos y dice, prometo amarte, respetarte y estar contigo todos los días de la vida, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y hasta que la muerte nos separe. Esos son votos cristianos. Me preguntaba mi esposa hace un día, papi, ¿dónde es? Hace unos días me preguntaba mi esposa, bueno, no me dijo papi, me dijo me dice, oye, ¿por qué hacemos esos votos de que hasta que la muerte nos separe y todo eso? Le digo, bueno, porque los votos cristianos son bíblicos. Me dice, ¿pero dónde está eso en la Biblia? Obviamente ella ya sabe que no está en la Biblia, nada más me estaba haciendo una pregunta retórica para molestarme. No, no es cierto. Le digo, no, eso no está en la Biblia. Así como se dicen esos votos no aparecen en la Biblia, pero hacer votos es cristiano. O sea, cumplir votos, cumplir nuestras promesas. La Biblia no prohíbe, por ejemplo, estrictamente hacer juramentos. Lo que prohíbe es jurar y no cumplir. Eso es lo que la Biblia prohíbe. ¿Okay? Pero el día de hoy, hermano, ya no existen estos votos que menciona la ley en ese sentido. Ahorita voy a darles unas citas y a comentarles en qué sentido estaban esos votos, pero hoy existen los votos. Cuando nosotros hacemos promesas, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que no seamos insensatos, que no seamos necios, que pensemos bien lo que estamos prometiendo en votos, porque lo estamos prometiendo delante de Él y Él no se agrada de los necios. Dice, de la multitud de palabra viene la voz del necio. Dos cosas te debes de cuidar cuando estés orando. Dos cosas. Número uno, de la mucha palabrería. ¿No? Porque el Señor Jesucristo, ¿qué dijo de los gentiles que oraban con mucha palabrería? ¿Qué dijo? Creen que por su mucha palabrería van a ser oídos. Hay gente que cuando comienza a orar, hermano, parece un merolico, ¿no? Bla, 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 Señor y esto, Señor lo otro, Señor aquello y que hermano. No, hermanos.
Así no se ora. La mucha palabrería no significa mucha espiritualidad, ni que Dios te está escuchando necesariamente. Número 2, te debes de cuidar de las palabras vanas, es decir, de las palabras que estás diciendo sin pensarlas. Lo mejor que podemos traer, hermano, ante Dios cuando venimos a orar es un corazón preparado para orar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Juan Bunyan decía que en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener muchas palabras sin corazón. Mucha gente hace eso cuando se arrodilla. Tienen muchas palabras, pero no tiene corazón. Y este pasaje, esta parte habla de esa reverencia, hermano, que debemos de tener. Se ha dicho muchas veces que cuando oremos no pasemos pidiendo, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Cuando usted ore no pase pidiendo. Esta parte dice que tampoco pases ofreciendo. Porque alguien dice, no paso pidiendo, pero paso ofreciéndole a Dios. Pero ¿cumples lo que estás ofreciendo? Porque si no, el Señor dice que ese es el voto, los sacrificios de los necios. Debemos, hermano, de orar siempre como cristianos. La oración debe de ser parte de nuestra vida. Si usted no está orando, por lo menos llévese esto esta mañana, ore sistemáticamente. Decía yo en un podcast hace unos días que toda la gente en enero del 2024, en enero de cada año nuevo es leer la Biblia completa. Pero ¿usted alguna vez ha oído a alguien decir, mi meta este año es orar más? Es muy raro el que diga eso. Mi meta es orar más, es orar sistemáticamente. De la misma forma que tengo que leer la Biblia todos los días para poderla terminar el 31 de enero o antes, de la misma forma voy a orar todos los días también sistemáticamente. Hey familia, ya llegó la hora de orar, ¿qué pasa? ¿Dónde están? La oración, hermano, debe de ser bien importante en nuestras vidas y debe de ser hecha entonces con esa reverencia porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Hay una anécdota, dice que una vez, hermano, un actor famoso fue invitado a una reunión de honor donde, había mucha gente importante en ese lugar. Era un actor que le gustaba la declamación y entonces el público que estaba ahí le comenzaron a pedir que hiciera una declamación de una de sus obras literarias que a él más le gustaba. Entre los invitados estaba un anciano pastor y el anciano pastor le sugirió a este actor famoso que recitara o que declamara el Salmo 23. El actor accedió, pero con una condición, le dijo al anciano predicador, con la condición de que cuando yo termine de recitarlo, lo recite usted. Y bueno, el hombre que era todo un experto en la declamación, se levantó, una bella entonación, le dio un énfasis dramático, una voz pulcra, así como de seda, y cuando terminó, pues la gente le dio un aplauso, ¿no? Muy, muy prolongado por la calidad como declamador. Llegó el momento del anciano predicador, y tenía una voz ronca, bastante así como difícil de oír, dañada por tantos años de predicación. Su pronunciación no era exactamente lo mejor, ni lo más pulcro, pero cuando acabó de declamar el anciano predicador, dice que todos los oyentes tenían sus pañuelos limpiándose las lágrimas. Entonces le preguntaron al actor qué había hecho la diferencia. Le dijeron al actor, ¿qué hizo la diferencia? Y él dijo, lo que pasa es que yo conozco el Salmo, pero él conoce el pastor, ¿no? Porque habían declamado el Salmo 23. Y eso es una realidad, hermano. Cuando una persona sabe orar, se acerca a Dios con reverencia, con ese temor, tú sientes la diferencia. No sé si le ha pasado que oyes orar a alguien que pasa en la presencia de Dios, que pasa en comunión con Dios y tú sientes, tú sabes, tú dices, aquí hay algo, ¿no? Porque se siente que es una persona que de verdad tiene comunión con el Señor y que no está hablando solamente mecánicamente por hablar. La forma en que oramos, hermanos, entonces es importante. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Estos votos, hermano, usted los puede ver en su casa en Números 30, en Deuteronomio 23, 21 al 23, estaban estos votos, que eran opcionales y la gente que iba al templo los podía ofrecer o bien abstenerse de ofrecerlos y no meterse en problemas. Pero al parecer, estas personas querían ser tenidos por espirituales, por generosos dentro del templo y se ponían entonces a prometer cosas sin pensarlas que después no las cumplían o les daban largas al asunto. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. En otras palabras, mejor no digas nada. Hasta el necio es contado por sabio cuando calla, dice un proverbio, ¿no? En otras palabras, mejor
callado. ¿Ok? El sentido de los votos, yo encontré 2 citas donde tienen un sentido. Podías ofrecer ofrendas, lo cual siempre implicaba dinero, porque si eran animales tenías que comprar los animales o dar los animales que tú ya tenías. Y otro tipo de votos eran la devoción. Es decir, cuando la gente se acercaba, las citas están en Deuteronomio 23:23 y Números 30:13. Estos eran 2 tipos de voto que la gente podía hacer cuando iba al templo. O bien decir, Señor, te prometo que voy a traer un cordero, por ejemplo, o un carnero, o una vaquilla, o qué sé yo, o 2 avecillas. Eso estaba permitido, se podía hacer, sin que Dios te lo estuviera pidiendo, aparte de los otros sacrificios que ya se habían hecho y que eran obligatorios por el pecado y por otras cosas. Pero tú lo podías ofrecer libremente. O también podías ir al templo y decir, Señor, te prometo que voy a hacer un ayuno, afligir tu alma. Cuando vea usted en el Antiguo Testamento la expresión afligir el alma, se refiere a ayuno. ¿Ok? Se refiere a ayuno. Entonces, estas 2 cosas, hermano, de alguna manera siguen vigentes el día de hoy, ¿o no? La iglesia sigue teniendo necesidades como en el tiempo del Antiguo Testamento y sigue dependiendo de los aportes voluntarios y de las ofrendas que la gente dé para sostener la iglesia. Y la devoción sigue vigente también hoy. El día de hoy también nosotros tenemos que buscar tener nuestra comunión con Dios, tener una vida, hermanos, viva con Dios en nuestra relación. Entonces, de alguna manera también, hermano, nos aplica el día de hoy a que tengamos cuidado cuando hacemos promesas. Cuando hacemos promesas, ya sea nos comprometemos a ser miembros de una iglesia, nos comprometemos a ayudar quizás a las misiones, nos comprometemos quizás a ser personas que vamos a ser los que sostenemos la obra, etcétera, y después en el tiempo se nos olvida. La Biblia llama a eso necedad. O empieza el año nuevo y empiezas a prometer un montón de cosas para tu vida devocional. No, ahora sí me voy a levantar y no las cumples. Dios dice que eso también es necedad. Dice, para que no digas delante del ángel que fue ignorancia. Aquí ángel, todo parece indicar que se le aplica al sacerdote, porque ángel significa mensajero y el sacerdote de alguna forma era el mediador en ese tiempo entre los hombres y Dios en el templo de Salomón. Entonces haga de cuenta, hermano, que la gente que ofrecía cosas neciamente, sin pensarlo, el sacerdote pues se la creía, ¿no? El sacerdote llegaba y decía, a ver, ¿dónde está el voto, la vaquilla o el cordero o lo que ofreciste? Y él decía, no, ¿sabes qué? Me equivoqué, me apresuré, no debí de haber prometido, no lo estaba yo pensando bien. Y es a eso que se refiere entonces que cuando venía el sacerdote a buscar el voto, a buscar la ofrenda que se supone que la persona había prometido, pues descubría que realmente había sido un error de parte del ofreciente. El ofreciente dijo, no, ¿sabes qué? Siempre no. Ya calculé bien mis gastos o ya calculé bien mi tiempo y resulta que no me da tiempo en sí. Ese ayuno no lo voy a acabar haciendo al final. Muchos prometen cosas, hermano, para sobornar al Señor, ¿no? Cuando se está pasando por una prueba, por un problema en nuestra vida, ¿cuántos no prometemos cosas? Todos. Yo creo que es no sé si usted alguna vez ha pasado una prueba y comienza usted a prometerle cosas a Dios. Yo he pasado por cosas así en mi vida, ¿no? Porque está vigente hacerle promesas a Dios. Lo que está mal es que no se las cumplas. Y ha habido momentos de mi vida en que yo le he dicho al Señor, Señor, si tú arreglas esto, yo te prometo que yo voy a hacer esto. Tenga muchísimo cuidado cuando haga eso. Porque ¿sabe cuál es nuestra tendencia humana? Nuestra tendencia humana es que cuando se arregla el problema ya no queremos cumplir. Esa es una tendencia en nosotros como seres humanos. Señor, si me sanas, te serviré. Sana a la persona y no lo vuelves a ver, hermano. Señor, si me das una esposa, me casaré con ella y te serviremos juntos. No vuelves a ver esa parejita después, hermano. Señor, si nos das un hijo, lo dedicaremos a ti en la obra, como un Samuel crecerá en el templo. Nace el niño, ya no vuelven a la iglesia. No es que el niño le da frío, le da la lluvia, le da gripa y no los vuelves a ver a los hermanos. Señor, si me permites llegar a tal lugar, cuando yo llegue ahí, yo seré fiel, un congregante fiel en la iglesia. Son votos vacíos, promesas que se hacen muchas veces sin pensar. ¿De dónde vienen los votos vacíos? Los votos vacíos vienen de hipocresía. Tu relación con Dios no es fuerte, tus votos a Dios no son fuertes, no son sinceros. Lo que le prometes a Dios no es real. Tengamos cuidado al prometer. Muchos hombres dicen, esposa, te juro.
por Dios que voy a cambiar. ¿Cuánto, los que estamos casados aquí, ¿no? Y yo sé que a lo mejor hay unos que ya cambiaron, gracias a Dios, ¿no? Ya cambiaron, ya alguien dice, ya tenemos 20 años de casados, ¿y cómo ha cambiado mi cónyuge? Debe de haber casos por ahí, porque yo sé que hay. Pero hay alguien por ahí que dice, este hombre tiene años prometiéndome cambiar, es un mentiroso. Y fíjese cómo lo dice, te juro por Dios que voy a cambiar. Tenga cuidado, ¿eh? O los hijos, Señor, te prometo que voy a ser más obediente con mis padres. Y al ratito están desobedeciéndote. Los cristianos, Señor, este año te voy a buscar más. Y cuando llega la rosca de Reyes se acabó la promesa. Miren lo que dice la parte final de esta sección. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dios no se agrada, hermano, de los votos insensatos, de las promesas insensatas que hacemos en nuestra vida. Este pasaje está fuerte. ¿Por qué harás que Dios se enoje con tu voz? Porque pregunta, ¿a quién engañó el ofreciente? Al sacerdote, ¿verdad? ¿Engañó a Dios? No, a Dios no lo engañó. A Dios más bien lo estaba provocando a ira con sus falsas promesas. La Biblia lo que manda, hermanos, es que nosotros seamos personas de sí, sí o no, no. Porque lo que viene de más, lo que procede de más, dice que de mal proviene, ¿no? De mal procede. Bueno, vamos a ir al segundo encabezado, hermano. Los males que pueden venir con las riquezas del mundo. Lea conmigo rapidito, Eclesiastés 5, 8 al 17. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en las malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de la madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. Esta parte, hermano, Salomón habla de dinero y habla de riqueza. Eclesiastés es un libro que habla mucho de la riqueza, y usted sabe por qué. Porque Salomón era rico. Si hay alguien que podía hablarnos de dinero, cómo el dinero realmente no te hace feliz, cómo la riqueza realmente no satisface, no llena el corazón, pues era Salomón. Él era un experto en este tema. ¿Ok? Y en esta parte, hermano, va a retomar un poquito el tema de la injusticia social que hablamos en el tema pasado, pero dándole un giro a esta situación. Lo primero que dice es, no te maravilles de la opresión de los pobres y de la perversión del derecho. Este no es un llamado a la indiferencia cuando nosotros vemos la injusticia, como dicen, ¿y qué? Pues si siempre ha habido injusticia, desde que el hombre cayó y es un pecador siempre. No, la actitud no es de decir, no te maravilles, deja lo que pase, no. La actitud aquí, hermanos, es hacernos un llamado a no esperar justicia perfecta de parte de los hombres. Porque los seres humanos, hermano, pues no somos perfectos. Nuestro corazón es engañoso y tiene una tendencia entonces al mal. Entonces, ¿de qué presidente o de qué gobernador podemos esperar una justicia perfecta? De ninguno, realmente. Podemos esperar que unos sean más justos que otros, pero no realmente justos en el sentido de ser buenos, de ser perfectos, de ser ideales. Salomón dice, ¿por qué? Dice, porque sobre uno alto está otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Quiere decir entonces que los funcionarios, los sistemas de gobierno tienen de alguna manera una cierta jerarquía, ¿no?
Y entonces el presidente debe de vigilar que los gobernadores estén haciendo bien las cosas, los gobernadores deben de vigilar a la gente que esté debajo de ellos, ya sean congresistas, diputados, etcétera. Siempre se debería de estar cuidando entonces el orden para que no haya corrupción. Pero también, si usted ve de esta parte, hermano, podríamos entenderlo, aunque no dice eso el pasaje, lo podríamos entender que por sobre todos los gobernantes, que está sobre uno más alto y luego sobre ese otro más alto, ¿está quién? Está Dios, que es el Altísimo. Nadie está tan alto como Él. A final de cuentas, entonces, cuando nosotros vemos alguna injusticia dentro de los gobernantes, los presidentes, etcétera, tenemos que entenderlo que Dios lo está permitiendo de alguna manera. Porque Él es el Altísimo, Él es soberano, y si Él, que puede cambiar la situación, no lo hace, es porque lo está permitiendo. Y debemos de descansar entonces en eso, en esa soberanía del Señor. Dice, el provecho de la tierra es para todo, hasta el rey mismo está sujeto a los campos. Parece que aquí la idea de este verso es que a pesar de la corrupción en la burocracia de la que ya nos acaba de mencionar, sin embargo es mejor tener un gobierno organizado. Porque, ¿qué es lo que muchos comenzaron a promover hace un tiempo atrás, hermano, cuando vino la pandemia y todo eso? Abroguemos la policía, ¿no? Quitemos los gobiernos, quitemos la policía. Este pasaje da a entender, hermano, que a pesar de todo es mejor, aunque el gobierno a veces se equivoca y comete injusticias, es mejor tener un gobierno organizado que vivir en anarquía. ¿Por qué? Bueno, porque algunos se pueden quizás beneficiar de la corrupción, unos cuantos se pueden beneficiar de la corrupción, pero ¿cuántos se pueden beneficiar de un gobierno organizado? Todos. En sí el gobierno organizado beneficia a todos, la corrupción beneficia solo a algunos, incluso aunque a veces el gobierno pues hace cosas que no están bien. El que ama el dinero no se saciará del dinero, ¿no? El que dice un dicho por ahí, el que más tiene, más quiere. Hay personas que han puesto al dinero prácticamente, le han dado al dinero los atributos de Dios, ¿no? Dios tiene ciertos atributos y hay gente que se los da al dinero. Por ejemplo, la Biblia dice, amarás a Dios. Ellos lo entienden así, amarás el dinero. La Biblia dice que ofrezcamos al Señor sacrificios dignos de alabanza y nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo a Él. Hay gente que lo entiende, te sacrificarás hasta la muerte por el dinero, ¿no? La Biblia dice que Dios es todopoderoso, que Dios es el omnipotente. Hay gente que lo entiende así, el dinero es todopoderoso. Con dinero se puede todo. El Señor te pide que le des toda tu mente, todo tu corazón. Pero hay gente que piensa solamente en dinero. Entonces prácticamente le dan los atributos de Dios al dinero y sus vidas giran y son controladas en torno al dinero. Pero como el ser humano, hermano, no puede ser satisfecho por nada más que por Dios, pues Salomón lo que descubrió es que realmente el que ama el dinero nunca se saciará del dinero. Eso es lo que Salomón está aconsejando aquí, porque él era rico y él sabía muy bien lo que estaba hablando. Nunca estará satisfecho el corazón humano realmente en el dinero. ¿Por qué? En la Biblia tenemos por lo menos dos razones por las que debemos tener mucho cuidado con el dinero. La primera es porque no puedes servir a dos señores, o amarás a uno o amarás al otro. Y uno de los señores en ese pasaje es Dios y el otro dinero es que las riquezas. El otro pasaje que nos puede ayudar a entender esto también es el pasaje que dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo menos estos dos pasajes nos hacen una clara advertencia. Si te toca elegir entre Dios y el dinero, siempre tienes que elegir a Dios. Y cuando tengas el dinero, ten mucho cuidado de que tú seas el dueño del dinero, no el dinero dueño tuyo. De que tú uses al dinero y no que el dinero te está usando a ti. Porque cuando tú lo ames al dinero, esa será la raíz de todos los males. Comenzarán a venir entonces otros problemas. Porque esta parte habla de eso, ¿no? De los males que vienen con las riquezas del mundo. Cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen. Todos necesitamos un poco de dinero para vivir, ¿sí o no? Por ejemplo, yo hoy vine acá a la iglesia, no sé cuánto gasté, unos $6 de gasolina tal vez. Tenía que tener esos $6 para gasolina. Me tomé un café en la mañana, ¿qué le cuesta? ¿Qué le gusta? $2, ¿no? O sea, necesitamos dinero en nuestra vida, sí o sí.
ciertas cantidades de dinero para poder vivir, para poder suplir nuestras necesidades, etcétera. ¿Ok? Pero el dinero en sí mismo, hermano, pues no es la solución para todos los problemas. Hay cosas, hermano, que el dinero no puede comprar. Dice que se aumentan los que los consumen conforme se aumenta la riqueza. Por ejemplo, a los ricos les salen muchos familiares y muchos amigos que los ayudan a consumir el dinero. Les salen gastos en empleados, en materia prima. Aquellos que son empresarios tienen muchísimo más gastos que alguien que no es un empresario. No es que eso sea malo, obviamente, ¿no? Se aumentan los impuestos, las multas, las regulaciones del gobierno, y eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Entre tú más tienes, más gastos tienes también. Porque el que más tiene va a querer vivir una vida a cierto nivel, ¿no? Dice, no, es que ahora ya estamos en otro nivel. Y en ese nivel se le va a exigir entonces muchísimo más gastos. Dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. La riqueza no trae paz mental automáticamente. La riqueza, por lo que está diciendo aquí Salomón, trae estrés, trae ansiedad, trae problemas. No es que la riqueza sea mala, hermanos, porque Salomón no está diciendo todos los ricos se van al infierno, eso no está diciendo Salomón, ni tampoco está haciendo una apología de la pobreza, pero sí lo que está diciendo es, a mí me consta como rico, como billonario, que las riquezas a veces te quitan el sueño, no duermes, te da insomnio. Y no puedes disfrutar de tu vida. La Nueva Biblia de las Américas, este pasaje, esta parte la traduce que al rico no pudo dormir porque le hizo daño hartarse de comida. Por eso es que dice que el sueño del trabajador es mucho. Coma mucho, coma poco, él duerme tranquilo. Pero el rico, la NBLA, da a entender que por haber comido tanto, porque tiene tantos platillos y tantas opciones para comer, que acabó prácticamente indigestado y desvelado toda la noche. Se dice, hermano, que John Rockefeller fue de los primeros millonarios que existieron en la historia de la humanidad, después de la historia antigua de las Escrituras, ya en una historia más moderna, más reciente. Y dice, hermano, que él tenía tanta preocupación por su dinero, que cuando tenía 53 años de edad, prácticamente, hermanos, su vida estaba arruinada, tenía muchísimos problemas estomacales. Quise traer esta historia porque si la NBLA está traduciendo bien que el rico se enfermaba de tanta comida, este hombre se dañó tanto del estómago a causa del estrés, del dinero, que cuenta la historia, hermano, que lo único que podía comer era galletas con leche. ¿Se imagina? Eso era lo único que podía soportar en su estómago. Pero ganaba muchísimo dinero. Él fue el primer hombre que comenzó a ganar $1 millón por semana, ¿no? Y él tomó una resolución. La resolución que tomó fue empezar a ser generoso. Empezó a regalar parte de su dinero. ¿Para qué quieres $1 millón por semana? No es muchísimo dinero. En aquel entonces, $1 millón por semana. Entonces comenzó a regalar su dinero, como a ser más generoso. Y dice que eso lo empezó a relajar, empezó a sentirse menos estresado, más como en ambiente con las personas, de saber que estaba ayudando a los demás. Eso le empezó a traer paz y vivió hasta los 98 años sano. Así que ya sabes, si tienes estrés, alguien dice, yo tengo estrés, pero no por el dinero, yo tengo estrés por la necesidad, ¿no? Pero bueno, ahí hay un claro ejemplo, hermano, de que la Biblia no se equivoca. Este rico no pudo dormir por tanto comer, hermano. Por tanto comer. Hay un mal doloroso, dice, que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Aquí Salomón está hablando de una persona, hermano, que se hizo rico con mucho afán, con mucho trabajo, que no tomó en cuenta a Dios y un día hizo un mal negocio y se fue a una bancarrota y lo perdió todo. Eso es lo que está hablando aquí. Por eso dice, las riquezas las cuales se pierden en las malas ocupaciones y luego a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Son ricos que acabaron pobres, en una situación de pobreza por un mal negocio. Entonces, como los ricos, hermanos, se acostumbran a un nivel de vida muy elevado, dicen, hermano, que es un terror terrible. A mí no me consta porque nunca he sido rico, hermanos. Pero dicen, hermano, que los ricos prefieren morir que volver a la pobreza. Y se suicidan, hermano.
ante una inminente recesión o bancarrota o un problema extremo donde ellos van a pasar ahora a tener que empezar a ser taxistas o algo así, mejor agarran y se tiran del edificio y se matan, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Cuando alguien tiene tanto el corazón en el dinero. Y eso ha pasado muchísimo, hermanos. Hay mucha data de personas millonarios que ante una bancarrota han preferido mejor matarse. Es tremendo. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve. Entonces la vida de este rico es bien pobre, porque la vida de este rico, hermano, es una vida en donde cuando empezó a tener mucho dinero se rodeó de un montón de cosas que comenzaron a consumir sus bienes. Le salieron familias hasta por debajo de las piedras, que yo también soy tu primo, que no me conoces, que no sé qué, que es primo lejano. Los impuestos se aumentan, las multas se aumentan, las regulaciones del gobierno si eres empresario. Entonces después esto le trajo una enfermedad estomacal, padecía insomnio, no podía dormir de noche, y luego para colmo en una de esas hace un negocio donde lo pierde todo y los hijos que eran ricos ahora quedan sin nada. Los juniors ahora quedan en la pobreza. Y entonces al final, hermano, en realidad acaba volviendo al vientre de su madre, que es una forma poética de decir la tumba, desnudo, sin nada, en pobreza, tal y como había nacido. Y por último, hermanos, la parte número 3, la bendición de Dios en nuestras vidas, hermano. Y con esto vamos a ir cerrando. Últimos versos, Eclesiastés 5 del 18 al 20. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días, de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y este es el resumen de este pasaje, de este capítulo. Están aquellos que se acercan a Dios de una manera irreverente, como si Dios fuera igual que ellos, hacen votos, hacen promesas, no los cumplen, fue ignorancia, dicen. Luego Salomón comienza a hablar de aquellos que son ricos, pero que realmente su riqueza no los deja dormir, no los deja disfrutar la vida. En una de esas acaban siendo pobres, perdiéndolo todo, y tal y como nacieron sin nada, morirán sin nada. Pero al final, en esta parte, Salomón entonces nos da un consejo a nosotros de cómo realmente nosotros deberíamos de ver el dinero o las cosas que Dios nos permite administrar como bendiciones de Él. Como esta es una bendición del Señor. ¿Qué quiere el Señor que haga yo con estas bendiciones? ¿Cómo quiere el Señor que yo administre estas cosas que me está permitiendo tener? Y bueno, vas a la Biblia y la Biblia te dice cómo administrarlas, cómo repartirlas, a quién darle, a tus padres, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a la iglesia, a las misiones. ¿Cómo puedes usar todo lo que Dios te da de una manera sabia? ¿Cómo poder sentarte a comer un plato de comida y una buena bebida y disfrutarlo y decir, esto es un don de Dios? Me siento pleno, me siento satisfecho. Asimismo, hay hombres a los que Dios les da riquezas, pero también les da la facultad para gozar de ellas. Ese sería el combo ideal. Riquezas, si Dios así lo permite, ser rico no es pecado, ¿no? Siempre y cuando repartas como Rockefeller, para que no te dé estrés. Hay que repartir, hay que dar. John Wesley decía que había que dar lo más posible, ¿no? John Wesley, que fue el padre de la iglesia metodista, se cree que si él hubiera recibido todo el dinero que le daban durante su ministerio y lo hubiera guardado, hubiera sido un pastor millonario. Pero él todo lo repartía, todo lo daba, siempre estaba tratando de ayudar a los demás. Dice, este es un don de Dios, porque eso llenará su corazón de alegría. ¿Ok? ¿De qué sirve entonces tener si no se puede disfrutar? Pidámosle a Dios que nos dé el contentamiento para poder disfrutar las cosas que nos da. Estaba leyendo una historia, hermano, ya para terminar, de un hombre que era multimillonario, pero perdió la capacidad en las papilas gustativas de sentir el sabor de las cosas. Entonces, este hombre era millonario, iba a buenos restaurantes, podía comer comidas exóticas, las comidas más exquisitas, más deliciosas, pero ¿qué cree?
no le sabían a nada. ¡Qué castigo!, ¿no, hermano? Y no podía remediar con todo su dinero ese problema. Y es que este pasaje dice, hermano, que es un don de Dios comer y disfrutar, comer y beber las cosas que Dios nos da. ¿Cuántos cuando tuvieron, hermano, en la pandemia y les dio esa cosa que anduvo por ahí, cuántos perdieron el sabor? Qué feo eso, ¿no? Yo no lo perdí al 100%, nada más un día sentí como que no me supo bien la sopa de res y ya estaba yo preocupado. Y eso que un día, hermano, imagínate toda la vida, no poder disfrutar, hermano. Una hermana se enfermó y me dio mucha compasión. Llamé a su hijo, le dije, pregúntale a tu mamá cuál es su platillo favorito, véselo a comprar. No sé, sentí eso, digo yo, que sienta una pequeña compensación en medio de los dolores. Ya después la llamé, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estaba la comida? No me supo a nada, pastor. Mi plato favorito, pero no me supo a nada. Qué tremendo. Hermano, con cosas tan sencillas como esas, aunque tengas todo lo demás y que Dios no te dé la facultad de disfrutarlas, eso es terrible, hermanos. No hay nada como en lo poco que el Señor permita, después de nosotros haber sido todos los diligentes que podamos, disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Porque Él nos da facultad. Mire lo que dice la última parte del verso, pues Dios le llenará de alegría el corazón. ¿Qué más riqueza que eso? Que la paz mental que Dios nos pueda dar. Que un corazón rebosante de gozo y paz en el Espíritu Santo. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.